Hola, me llamo Allissa y pensamos que nuestra compañía de CVS podría ofrecer a la gente de Guatemala varios beneficios de su salud, por ejemplo, con nuestras clínicas y con las horas más largas que las farmacias que ya existen y de las medicinas con los precios razonables. Para mejorar su comprensión de nuestra proposición, yo voy a discutir información básica sobre Guatemala como su geografía y su población. Guatemala fue una civilización maya por muchos años y después fue colonizado por España. Después de 3 siglos como una colonia de España, Guatemala logró su independencia en 1828. Ahora su presidente es Álvaro Colom Caballeros. El capital de Guatemala es la ciudad de Guatemala y también hay muchas otras ciudades importantes. Es un país muy diverso y su capital es muy grande. La moneda oficial de Guatemala se llama el quetzal, más o menos que 7 quetzales es $1 americano, y el nombre de la moneda está del pájaro oficial del país. Ahora un poco de información sobre la geografía de Guatemala. Guatemala está ubicada en América Central entre México y El Salvador y también está bordeado por Honduras y Belice y tiene acceso al Océano Pacífico. Guatemala es un clima tropical y por eso se llama el país de la primavera eterna. Ahora alguna información sobre la demografía de Guatemala. La población de Guatemala es un poco más de 13,000 personas. La expectativa de la vida es un poco más de 60 años. Y ahora la información de las edades de las personas. Más o menos que 39% de las personas en Guatemala tienen menos de 14 años. Entre 15 y 54 personas hay más o menos que 50 y 60%. Y después todas las personas mayores hay más o menos que 4%. La edad mediana de Guatemala es 19 años y por eso es un país muy joven. Ahora tenemos alguna información sobre el crecimiento de la población. Por ejemplo, más o menos que 2% cada año hay un crecimiento de personas. De cada 1,000 personas hay más o menos que 27 nacimientos. Y también es importante para saber que de cada 1,000 bebés que están naciendo en un año, 27 se mueren. Y nosotros pensamos que CVS puede ayudar con ese problema con todas nuestras cosas médicas. Finalmente, de la demografía, aquí tenemos los grupos étnicos. Tenemos grupos indígenas, que es una gran parte de la población. También tenemos grupos de europeos y tenemos también grupos mezclas, que tiene partes de europeo, indígena y hispano. Y para religiones en Guatemala tenemos católico romano, protestante y algunas creencias de las indígenas que son varias. Los idiomas en Guatemala tenemos español y también tenemos algunos idiomas indígenas y también son varias y hay muchos. La tasa de alfabetismo es un poco más alta para hombres que mujeres, pero es más o menos que 60% de la población, que es muy alta.
Y ahora a Jared para la información de la economía y la infraestructura de Guatemala.